Muchas caras conocidas, como la del nadador olímpico Michael Phelps. También dicen que hiperactivo era Albert Einstein, también Da Vinci o incluso el actor tan conocido Robbie Williams. ¿Cómo es el día a día para una madre con un niño hiperactivo? Pues principalmente hay que tener mucha paciencia, porque es complicado, hay que saber muy bien, tener las cosas muy claras, las normas en casa muy estables y echarle mucha paciencia, es que es lo fundamental para llevar a cabo el día a día. Jacinto. Sí, bueno, la recomendación que yo puedo hacer para aquellos padres que tengan hijos hiperactivos sería analizar un poco las circunstancias, las relaciones familiares. La perspectiva que yo defiendo es una perspectiva de que qué pasa en el ambiente para que el niño desarrolle este tipo de síntomas, ¿no? Como la impulsividad, la dificultad para concentrarse, ese exceso de actividad motora. Todos estos síntomas, podemos decir, hay que saber descifrarlo, hay que leerlo. Si se tiene paciencia, se tendrá más capacidad para poder hacerlo y tratar de darles un sentido. Es un poco lo que se puede recomendar a esos padres que tienen este problema en casa. Muy bien, pues en todo eso nos vamos a detener paso a paso. La medicación, en mi opinión, es lo último que se le debe dar a un niño. La medicación se utiliza para cuando no se sabe hacer otra cosa. Usted ha apuntado un dato que me parece fundamental. Cuando más nervioso está es cuando hay más gente. Tire usted por ahí, llévelo a un psicoanalista o a un psicólogo, que haga terapia, porque si es cuando hay más gente, hay una intencionalidad, podemos decir, con lo cual es selectivo. Entonces, quizá se pueda dejar la medicación para cuando sea más grande o cuando ya realmente no se sepa qué hacer. ¿Qué recomendaría a esta madre, de madre a madre, con el mismo problema además? Porque además lo ha debido sufrir. Sí, claro. Yo personalmente opino en parte como él, en el sentido de que antes de optar por la medicación, pues el psicólogo tiene que considerar pues, el contexto del niño, tanto familiar como escolar, ver su situación, todo eso es fundamental trabajarlo. Pero también es verdad que la medicación en muchos casos se hace imprescindible porque es lo que te va a permitir y te va a ayudar para llevar a cabo pues, todo el trabajo de terapia y psicológico y conductual que se puede llevar a cabo con nuestros niños. Entonces, si le ha tenido efectos secundarios de pérdida de apetito... Y pérdida de peso, que es lo que indica esta madre. Claro, normalmente la pérdida de peso viene provocada porque estas medicinas provocan una pérdida en el apetito. Si esto es lo que le ha ocurrido, pues... Debe consultarlo con el médico, hay que vigilar al niño. Bien, es un problema que se conoce cada vez más. Por eso, sobre todo, ahora el 97% de los adultos que sufren hiperactividad no sabían que lo padecían, no sabían que lo sufrían. ¿Cómo detectarlo? Bueno, es un problema que ahora se habla mucho de él porque es relativamente nuevo. Esto hace 20 años no existía. Y hay que asociarlo, tenemos que hacer ese esfuerzo a la manera de vivir que tenemos ahora. Entonces es un trastorno que, como cada vez hay más gente con este tipo de síntomas, de impulsividad, etcétera, etcétera, pues es un trastorno nuevo, novedoso, que cada vez se diagnostica antes. Entonces, las personas que son adultas que lo padecen, si eso no le interfiere en su vida cotidiana, hemos hablado de Michael Phelps, de Einstein, o sea, personalidades auténticos genios. O sea, ser hiperactivo en el sentido de tener esos síntomas no te implica ser un desgraciado, ni ser un inútil. Y eso tiene que quedar patente. Claro, el tema es, con esa actividad, hacer algo productivo y no creer que ya uno es un trastornado o un enfermo porque le pase eso. Simplemente canalizar esa hiperactividad. Vamos a habar de canalizar esa actividad, esa hiperactividad. Hiperactividad y problemas que entra dentro de la llamada por no tratamiento. Son problemas que aparecen como, por ejemplo, el tanto por ciento de personas que podrían terminar en la droga o con agresividad. ¿Aparece por el no tratamiento, por no tratarse? Sí, evidentemente. Claro, ahora hemos visto, por ejemplo, un ejemplo de un niño pequeño. Si no se trata lo que le está pasando, cuando sea mayor, es más proclive a meterse en la droga o a buscar amistades que sean delincuentes. Pero claro, es el no tratamiento en el sentido de no haber indagado en la causa de sus síntomas. Entonces, o bien por la medicación o bien por la terapia, mientras antes se haga ese trabajo terapéutico, más vamos a evitar que luego
eso desencadene en patologías secundarias como agresividad o drogas o lo que sea. Canalizarlo, por lo tanto, canalizar la hiperactividad. Sí. En este caso, me gustaría saber, Marina, cómo afecta al resto de la familia. Madre, padre, abuelos, hermanos pequeños, en este caso, en el seno de la familia, cuando hay un niño hiperactivo, y dicen que el 66% de los padres asegura que se siente incómodo con el comportamiento de su hijo en público, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer la familia? Sí, es normal que se sientan incómodos cuando un niño pues, se pone a gritar o te monta una pataleta, pero bueno, eso lo hace cualquier niño. El tema es saber controlarlo, y se puede controlar y se le puede educar para que el niño sepa comportarse en público y con la familia y con quien sea. Y sí, claro que afecta. Son niños que requieren mucha atención y evidentemente si tienen un hermano pequeño, pues ese hermano no va a entender, en principio, por qué a su hermano se le presta más atención que a él. Todo eso hay que saber trabajarlo en la familia, hay que saber trabajarlo desde el punto de vista psicológico, y por eso es fundamental empezar la terapia siempre lo antes posible. Bueno, pues hablando de terapias, hemos hablado de gente tremendamente famosa, ¿no? Es importante canalizar esto. En el caso, por ejemplo, de Michael Phelps, que él lo ha dicho, es un nadador olímpico y ha dicho que es hiperactivo, ¿no? Claro. ¿Cómo se canaliza? Claro, porque el problema de la hiperactividad no es que tú hagas muchas cosas o hagas más cosas que el resto de la gente. El problema es cuando hay una intención de tener tú más atención que los demás. Entonces eso se refuerza y entonces se convierte en un problema, porque toda tu actividad va dirigida a que te presten atención. Pero si tú eres un hiperactivo, pues, y lo encaminas o por el deporte, o por el arte, o por el estudio, por el saber, o porque tienes muchos hobbies, porque te da tiempo a cuidar de tu familia, no tiene por qué constituir un problema. El problema es hacer muchas cosas y que ninguna te sirva para nada, simplemente para que los demás estén pendientes de ti. Entonces, es decir, que el problema estaría cuando realmente no canalizamos la conducta de nuestro pequeño, ¿no? Efectivamente, cuando captamos esa intencionalidad en nuestro pequeño de que quiere tener más atención, o bien por celos del hermano pequeño, o bien porque está acostumbrado a que su madre siempre lo mire y no puede soportar que su madre se dedique a otra cosa. Este tipo de cosas son las que hay que indagar y lo que los padres tienen que hacer un autoanálisis y plasmarlo en la terapia a la que acudan. Más llamadas, Cristina. Pues yo igual me repito, pero lo que recomiendo es que se analice el contexto donde el niño se desarrolla, que muchas veces nos podemos encontrar muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque si ya lo tratamos como una enfermedad estática, como una etiqueta, y el niño se trata como un enfermo, esto se va a cronificar en el tiempo, cada vez necesitará más medicación y será peor. Analizar la situación nada más que se capte este tipo de sintomatología. Marina. Yo creo que sí, que es fundamental analizar la situación en la que vive un niño, pero como bien esta madre nos decía, su hijo ya desde pequeñito, ella veía que no se comportaba como todos los niños. Y es verdad que cuando un niño desde que nace, desde ya muy pequeño, empieza a presentar una serie de características, nos está indicando que realmente hay algo más además del contexto, que evidentemente influye para que coja un camino u otro, pero que no es lo único. Muy bien, Marina, le agradecemos muchísimo su presencia en el programa, también a Jacinto Ruiz del Portal, muchísimas gracias. Y ahora...